Apreciados estudiantes, un cordial saludo. Para continuar nuestra ruta que nos aproxima hacia pensar las crisis, vamos a conceptualizar tres elementos: el trabajo, la moral y la cultura. Para ello, los planteamientos de Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud serán de una gran utilidad. A estos tres pensadores se los ha conocido como los pensadores de la sospecha, nombre que había dado Paul Ricoeur. Y para comenzar nuestra ruta, vamos a tener en cuenta tres elementos. El primero de ellos es que partiremos de una base material, es decir, que el mundo y el territorio que nosotros habitamos son producto de la experiencia y del actuar humano. Si algo había sucedido con la Revolución Francesa en las últimas décadas del siglo XVIII, es que el fin de la monarquía absolutista dio paso al nacimiento de la democracia y del Estado social de derecho. Ello habría nuevas diásporas, nuevas perspectivas, donde la humanidad se consolida a partir de la razón y de la autonomía. Kant definía la autonomía como el obrar según nuestro propio entendimiento, sin esperar que la voz del otro sea un mandato, sino que nuestro propio acto sea mandato. Democracia, Estado social de derecho, autonomía, ya nos venía advirtiendo que el ser humano, contrario a lo que sucede en las sociedades teológicas, es dueño de su propia vida. Durante la monarquía absolutista, el ser humano no puede decidir qué va a hacer. El hijo del panadero deberá ser panadero, el hijo del alfarero deberá ser alfarero, el hijo del rey deberá ser rey. Nuestra vida está marcada de acuerdo a los designios que un solo hombre, rey o papa, determinan. Rey para los asuntos terrenales, papa para los asuntos más allá de la tierra. El rey como representante de la ley, mismo creador de la ley, que la ejecuta y que castiga al infractor. Pues ya en un Estado social de derecho la cosa cambia. Ahora es el ser humano, a partir de diferentes instituciones, vamos a tener una que crea la ley, otra institución que se encarga de ejecutarla y una tercera que se encarga de castigar al infractor. Ello, como segundo elemento a tener en cuenta, nos invita a pensar en la institucionalidad como una creación humana producto de la imaginación. Es decir, que las diferentes instituciones que nosotros tenemos se han consolidado por fuera del actuar de agentes sobrenaturales y responden más a la inteligencia humana. Instituciones que no permanecen estáticas ni inmutables, sino que se dinamizan de acuerdo a las lógicas de necesidad, ideología y de poder. No siempre las instituciones permanecen como fueron pensadas desde el principio. Van transformándose de acuerdo al devenir de la experiencia, de acuerdo al devenir del actuar humano, es decir, de acuerdo a su devenir de esa base material. Y un tercer elemento
es que no podemos perder tres enfoques. Un enfoque de género, es decir, pensarnos a partir de múltiples formas de ser humano. Un enfoque de raza y un enfoque de especie. El lugar de la mujer en el enfoque de género es fundamental. Mirar qué lugar ha ocupado la mujer en el desenvolvimiento social. Mirar qué lugar ha ocupado el campesinado, las negritudes, los pueblos indígenas en el desarrollo social. Y darnos cuenta de que habitamos un espacio no solamente entre humanos, sino que hay otras especies, fauna, flora, que conviven en nuestro mismo territorio. Tener en cuenta entonces estos tres enfoques nos da el marco de la pluralidad, un seminario de epistemologías que hace una invitación constante a pensar en plural. Comenzaremos problematizando el trabajo a partir de algunos principios que nos aportó Karl Marx, el pensador alemán que nace en 1818, muere en Inglaterra en 1883, y su monumental obra, que ha servido tanto para el estudio de la economía, el estudio de la política, el estudio de la filosofía, entre otras ciencias y otras disciplinas, pues bueno, vamos a revisar algunos de sus principios. Para ello tengamos en cuenta que no entraremos a discutir sobre su vida u otros aportes que pueda tener su obra o cómo ha sido utilizado su legado. En ninguno de los tres casos, ya sea con Marx, ya sea con Nietzsche, ya sea con Freud, sino que nos centraremos específicamente en los tres elementos que hoy miraremos. Con Marx, por supuesto, la relación entre ser humano, naturaleza, mediada a partir de la transformación cultural, mediada a partir de las lógicas del trabajo. Para pensar el capital, Karl Marx profundiza en su capítulo 24 de su monumental obra de 1867, El Capital. Conceptualiza, relata, nos narra cómo fue que la humanidad llegó a la acumulación del capital. El capítulo 24 es fundamental en estos relatos sobre historia, y es que es muy enfático al decirnos que la acumulación del capital se realiza sobre la base del saqueo colonial. Es decir, que en el momento en que surge un lugar de enunciación que privilegia el saber, donde se van constituyendo los logos de la ciencia, pues estas sociedades también se van constituyendo como sociedades imperiales que miran la necesidad de hacerse a los elementos naturales que están presentes en otros lugares a los que va a llamar colonias. De ahí que la llegada del hombre europeo a América a fines del siglo XV, en todo un proceso colonial, lo mismo en África, pues lo que nos fue dando fue cómo unos determinados lugares, Europa, va haciéndose a los recursos que ofrecemos en nuestros territorios. La lógica sobre la que se actúa es básica. Para la construcción de la industria, de las sociedades industriales, deben venir por nuestros recursos, transformarlos con su saber y volverlo a vender
hacia nosotros ya transformado en una mercancía. Ello no quedó solamente en los albores de estas sociedades coloniales, sino que un sistema como el capitalista ha buscado continuamente transformarse a sí mismo para asegurar su perdurabilidad. Tanto que en nuestros tiempos es más fácil pensar múltiples formas de cómo va a acabarse el mundo, los fines del mundo, que introducir cambios al sistema económico. Y es que el capital, en su transformación continua, también ha tecnificado las formas de control y saqueo. Podemos verlo en Colombia con su historia de tratados de libre comercio desde la década del 90 hasta nuestra fecha, y cómo ha tenido impactos ello en Nariño. Primero con el trigo, la cebada. En las últimas décadas con el café. Y solamente colocando un ejemplo, el de grandes monopolios del café, Starbucks, la gran cafetería, que basta con viajar por el departamento, por el norte del departamento, y mirar cómo aparecen en diferentes casas cafeteras un letrero que dice Starbucks compra el café de Nariño, y cuando nos lo devuelven procesado en tazas de café que más costosas que en cualquier otra cafetería. De hecho, el día que Starbucks llegó a Colombia, algo que tenemos los colombianos, que hacemos filas constantes y cuando van a abrir un determinado lugar, pues lo mismo pasó con Starbucks cuando abrió su primera cafetería hace ya unos 10 años en nuestro país. Se llevan el café, se llevan la fruta y nos lo devuelven procesado. Un segundo elemento a tener en cuenta en la obra de Marx tiene que ver a partir de la relación del ser humano con el trabajo. Y es que el ser humano trabaja con la naturaleza y la naturaleza la lleva hacia la transformación cultural. Una cosa es el árbol, otra la madera y otra la silla. El árbol como naturaleza, la silla como cultura, como producción, como mercado, como mercancía. Marx nos advierte que el mercado es un espacio del encantamiento, un espacio del fetiche, donde el ser humano, a partir de sus egos, sus pulsiones, sus goces, sus deseos, siente la necesidad de la adquisición de lo material para sentirse autorrealizado. En ello, el concepto de valor ocupa un lugar preponderante, tanto el concepto de valor de uso como el concepto de valor de cambio. El concepto de valor de uso excede el valor económico de las cosas. ¿Podría yo tener un libro, un disco? ¿Podría yo tener un peluche? Cualquier objeto que en un almacén tiene un determinado valor, 30, 40, 50 mil pesos. Pero a partir de lo que evoca en mí, recuerdos, momentos, personas, su valor está más allá de lo económico. Es cómo nosotros nos hemos relacionado con los objetos y hemos impreso ahí un lugar del sentimiento. El concepto de valor de cambio es cuánto vale una mercancía, cuánto vale una silla, cuánto vale un libro, cuánto vale una casa, cuánto vale un carro. Y Marx ahí va a encontrar
que si una silla, por ejemplo, vale 100,000 pesos, a ese grupo de trabajadores de la fábrica no les repartieron equitativamente el dinero que se recibió por la totalidad de las sillas vendidas, sino que se fraccionó a partir del salario, y el salario solamente lo tenemos en cuenta para solventar necesidades básicas, y que hay un valor que se quedó dentro de la fábrica, que hay una cantidad de dinero que se queda dentro de la fábrica que no le llega al trabajador. A eso Marx lo va a llamar plusvalía, es decir, un valor, una cantidad que queda dentro de la fábrica y que al no llegarle al trabajador le llegan a otras personas, por ejemplo a los socios, a los dueños. Y ahí viene una pregunta que va a problematizar todo el problema del mercado, y es: ¿quién genera la riqueza? ¿Y cómo se genera esa riqueza? Las respuestas han sido múltiples y variadas, y las diferentes respuestas nos han dado diferentes posturas económicas. Habrá quienes digan que la riqueza se genera a partir de el dueño de la fábrica y el dueño de la máquina. O habrá quienes digan que la riqueza se genera es por el trabajo conjunto de los trabajadores. Marx es consciente de que no nos ha llegado la cantidad de dinero por trabajo devengado, y que en ese mercado, como espacio de encantamiento, todos nos convertimos en cosas, todos somos mercancías, que todos somos objetos de uso y de cambio. Es decir, que a partir de los diferentes saberes que tenemos las personas, al entrar en el espacio del mercado, hacemos uso, intercambiamos a partir de los salarios. En esa tecnificación de los mercados, en esa tecnificación del capital, el capital mismo ha encontrado la forma de tecnificarse. Estos conceptos no son solamente de las épocas coloniales, sino que el capital ha encontrado la forma de cada vez sofisticarse, tecnificarse, y es que es más fácil que la humanidad encuentre formas de explicar los fines del mundo que de introducir cambios en el sistema económico. El capital se ha resistido a sí mismo y cada vez ha encontrado la forma de perdurar. De ahí que, por ejemplo, hoy en día tengamos diferentes problemáticas. El hecho de que en una determinada sociedad, un determinado estado, no tenga la capacidad para garantizar los derechos humanos básicos a sus ciudadanos, pues en términos de trabajo ha llevado a dos problemáticas hoy muy fuertes, que son el emprendedurismo y la autoexplotación como forma de realización. Ver el trabajo como intercambio de mercancías por percibir un salario, pues no solamente tiene que ver con el dinero que mensualmente recibimos, sino que tiene que ver con un sistema de bienestar a partir de prestaciones sociales y otras prerrogativas. Por ejemplo, prestaciones sociales como el acceso a la salud como derecho, la pensión, las cesantías u otras prerrogativas como las primas, el hecho de que si usted hoy se enferma, pues pueda decir no puedo trabajar y que eso no implique consecuencias económicas. Es decir, una serie de derechos que hacen parte de un mundo laboral en el que Estado,
podría garantizar los derechos, y vemos que al momento de crear otro tipo de lógicas de llegar hacia el dinero, como el emprendedurismo, en el que se juega bajo un principio, tú eres tu propio jefe. Es decir, el dinero que tú recibes, pues va a estar solamente marcado en la capacidad de tu trabajo, donde salud, pensión, cesantías no están contempladas, no están pensadas. Y en caso de que tú quieras llegar a la salud, a las pensiones, a las cesantías, es porque eres consciente de ello, por voluntad, estás cotizando, pagando, donde la prima pues te la pagas tú mismo a partir de cómo te fue en una determinada época del año. Nos genera espacios de trabajo muy complicados los que tenemos hoy en día. Y lo mismo la autoexplotación, vendido bajo principios de ponte la camiseta por la empresa, donde nos sentimos realizados cada vez que nosotros nos sobreexplotamos a nosotros mismos. Pues habrá que hacer un alto, porque la idea no está en trabajar, trabajar y trabajar como realización humana, sino que Marx ya lo sabía esto, y lo sabía a partir de su estudio sobre otras culturas clásicas como los griegos, donde la realización humana no solamente está dada por el trabajar, trabajar y trabajar, sino donde la realización humana también está dada por la creación, por el arte, por cómo llegamos a la cultura, a conceptos de música, de cine, de teatro, de disfrutar de los placeres. Segundo elemento que vamos a tener hoy en cuenta, que tiene que ver con la construcción de la moral. Para ello acudiremos a Friedrich Nietzsche, pensador decimonónico, es decir, quien vivió durante el siglo XIX, nace en 1844, muere en 1900, a un librito que se publicó en 1887. Estábamos nosotros como colombianos estrenando la Constitución de 1886, y Nietzsche escribe un tratado monumental sobre cómo nace la moral, cómo nace lo que es bueno, cómo nace lo que es malo, cómo nace la verdad, que es la genealogía de la moral. Para Nietzsche, el concepto de lo bueno es lo que dicen y hacen los aristócratas. Un aristócrata, en sus términos, es una clase social dominante. Es decir, que lo que es bueno es lo que una determinada clase social dominante nos ha dicho al resto de la sociedad que eso debe ser bueno. Y él mira ya un problema ahí, y es que la aristocracia está en permanente decadencia, y que por lo tanto lo bueno como sinónimo de lo moral está en una permanente también decadencia, que la aristocracia constituyó una moral en decadencia. Y contrario a ello, él va a mirar que en algunos conceptos, que en algunos valores que se ha intentado darle a la humanidad, lo que hay es una perdurabilidad de lo débil, una perdurabilidad de un determinado sistema, ya sea económico o político, a partir de la compasión o el autosacrificio o la piedad o el ascetismo. Él va a arrancar con ello y va a buscar otros valores y otros principios. Para ello, fundamental comprender que Dios ha muerto. Y esa muerte de Dios en Nietzsche no tiene que ver con el agente sobrenatural del actuar de los dioses, sino que tiene que ver con cómo Dios
constituye un sistema de valores. Las religiones pueden ser vistas de forma antropológicas, de formas políticas, el lugar de la religión en la construcción del Estado colombiano. Pero la religión y Dios también puede ser visto como un valor, de forma axiológica. Y cuando Nietzsche lanza su frase muy fuerte de que Dios ha muerto, lo que él nos está diciendo es que lo que muere es ese mundo dado y organizado propio de las sociedades teológicas y de las monarquías absolutistas, donde el ser humano no es dueño de su vida, sino que su vida depende a partir de preceptos divinos y por lo tanto, desde que nacemos hasta que morimos, todo ya está dado y organizado. Dios ha muerto significa que no hay instancia suprema, que no hay instancia fundadora, que es el ser humano ya no predestinado, sino que ahora el ser humano tiene la posibilidad de comenzar a escribir su propio destino, su propia ruta, su propio horizonte. De ahí que nos vaya a plantear en el nacimiento de la moral que la moral se prende a fuego vivo. Es decir, que la moral se incrusta en la piel y en el espíritu. Por ello, cuando se castiga, el castigo viene dado con exhibición. Voy a ejemplificarlo con un pasaje de lo que nos ocurría a los pastuzos hace algunas décadas, por allá en los 80, en los 90, donde en Pasto había un almacén que se llamaba Almacenes Ley. Eso hoy en día se llama Almacenes Éxito. Ley fue adquirido por Éxito. Y en Pasto había un principio que decía que era más fácil que ir a robar al Ley. Robar en el Ley era muy fácil. No había tecnificación todavía del lugar, no había internet. Entonces lo que muchas veces se hacía era o guardarlo bajo la ropa, ocultarlo, pues el objeto, ya sea una prenda de vestir o algo de comer bajo la ropa y que la cámara no mire o que el guardia no mire, y salir del lugar, y era muy fácil. O algunas veces incluso se cambiaba la etiqueta de los valores. Si un pantalón, colóquenle ustedes, valía 100,000 pesos y a mí me daba vergüenza robar, entonces, pero podía cambiar la etiqueta, no había todavía tecnificación, pues intercambiaba ese valor de 100,000 y le colocaba que el pantalón valía 30,000 pesos. Y pagaba 30,000, me ahorraba 70,000. El problema era cuando a uno lo cogían. Y así como en Pasto hubo un principio, había un decir de que es más fácil que robar en el Ley, pues el problema era cuando atrapaban al ladrón en el Ley, y es parte también de lo que hoy en día se está haciendo, ya no en el Ley ya no existe, pero se hace con el ladrón de la moto. Cuando se atrapaba al ladrón del Ley, se lo paraba ya sea toda la mañana o toda la tarde sobre la caja registradora, para que quienes vayan a comprar allá, verlo exhibido, nos recuerde a nosotros que ese es un ladrón y que donde usted robe, pues también le iba a suceder lo mismo. Hoy en día los ladrones de las motos los apalean en las calles y les queman sus motos. Graban el video y lo exhiben a las redes sociales. Es decir, ya Nietzsche ya sabía todo esto. Y es que para que la moral nos llegue, hay que prenderla a fuego vivo. Y eso se logra exhibiendo al culpable en su castigo.
El castigo debe ser exhibido para que los demás aprendan que en caso de hacer lo mismo, algo similar nos va a ocurrir. Con ello se juega con el temor de Dios. Hay que temer. Y nuestra vida a partir del miedo va a asegurar una determinada moral. Entonces Nietzsche va a romper con ello en tres elementos. Uno, es que la moral es una sujeción que no deja que el individuo alcance su plenitud potencial. La moral a nosotros nos sujeta sobre un sistema de valores ya caducos, donde se niega de forma permanente la potencialidad humana. Poder realizarnos entonces como seres humanos implica pensar nuevos valores. Nietzsche lo va a encontrar en el campo de los guerreros. Él lo va a encontrar en los campos de batalla. Habrá que mirar dónde podemos cada uno de nosotros encontrarlo. Importante, segundo elemento, entender que la moral es una práctica social. Esto no es un relativismo moral que argumenta que lo que es aceptado como bueno, útil y verdadero en una sociedad, en otras es rechazado. Por ejemplo, monogamia contra poligamia, el uso de la burka, sino que la construcción de principios morales se establece como una práctica determinada por una clase social gobernante y hegemónica. Es decir, que los valores están dados por una élite y está sustentada en un discurso teológico, donde nos llega la promesa del poder sufrir en este plano terrenal para poder alcanzar el bienestar en un mundo del más allá. Mantengamos el orden como está, no cambiemos, no propongamos, no pensemos, aceptemos lo que ya está dado y no importa qué tanto podamos sufrir. Dios nos recompensará en un mundo del más allá. Cuando no hay ese discurso teológico, cuando ya la acción directa de agentes sobrenaturales que organizan el mundo y constituyen todo un sistema de creencias, pues podemos pensarlo de forma diferente. La moral como práctica social, que la constituyen las élites, las clases gobernantes, viene acompañado no solamente por un sistema de valores, sino que viene acompañado también por un sistema de creencias, de héroes, de relatos nacionales, de relatos sagrados que conforman la nación. De ahí con cuidado con criticar a quien nosotros hemos establecido como héroes nacionales porque nos ataca frente a nuestra propia fundación nacional. Pues habrá entonces que romper con el concepto de nación para poder mirar qué hay más allá. Ejemplo muy práctico de ello, al estar ubicados en este sur panamazónico, frente a la permanente tensión entre Sañudo y Bolívar, casi como que cada pastuso, cada nariñense estuviese de alguna forma obligado a tomar postura entre Bolívar o entre Agualongo. Y habría entonces que decir, momento, hay una tercera opción. Estos relatos nacionales corresponden también a lógicas de poder. Nietzsche también nos alerta que los principios morales son cambiantes conforme cambia el control y la hegemonía de una sociedad. Es decir, que no hay valores que permanecen inmutables en el tiempo. Los valores
cambian de acuerdo a cómo se transforma una sociedad. De ahí con tener cuidado, por ejemplo, con las xenofobias como valores nacionales. El venezolano como responsable de todos los daños que le ocurren a Colombia. Y en algún momento ese relato se impuso como un valor nacional aquí. Y hace parte de nuestra realidad presente. Siempre los valores van a emerger de acuerdo a los momentos históricos. De ahí, por ejemplo, la necesidad de que la paz en Colombia pueda establecerse como un valor y todos esos debates, toda esa polémica, todos los discursos, todas las prácticas que han venido dando frente a lo que nos viene ocurriendo. Vamos con nuestro último elemento, el elemento sobre la cultura. El ser humano visto como un ser cultural. Para ello vamos a acudir a la obra de Sigmund Freud y cómo Freud nos plantea que la cultura está dada sobre una base de la represión de los instintos. Es decir, que al basarse en la represión, entre ellos la represión del instinto sexual, la cultura, tal como está determinada, ha generado seres neuróticos, seres reprimidos. Freud, un gran estudioso de las pasiones y de los instintos humanos, sabe muy bien que las élites, que los discursos hegemónicos, que el mantener el orden se ha dado sobre la base de un desplazamiento, donde el ser humano ha tenido que dejar su lugar de origen para acomodarse en un sistema en el que ha sido incrustado a la fuerza. Se le ha ofrecido bienestar, pero no es un bienestar que lleve a la potencialidad de su espíritu, sino que es sobre la base de un falso bienestar donde su ser ha sido reprimido. Freud de esta forma va a proponer entonces que el elemento cultural, en tanto represión, pues hay que buscarlo más allá de la represión. Y buscarlo más allá de la represión implica una ruptura con esos discursos, esas prácticas que se han establecido como orden hegemónico, como orden cultural, como orden social, y que dentro de nosotros, en nuestro espíritu, habitan pasiones que aún no se han sacado, que dentro de nosotros hay pasiones que habrá que buscar el momento, la forma de llevarlas a flote. Trabajo, moral, cultura, vistas a partir de Marx, Nietzsche y Freud, nos lleva a nosotros a entender también cómo estas crisis de las que vamos a hablar próximamente, pues tienen una base sobre los discursos hegemónicos y que la superación de la crisis está dada en cómo nosotros vamos a romper con ya sea ese orden lineal, para Marx, la burguesía, para Nietzsche, lo aristocrático, lo apolíneo, y la invitación constante a generar nuevos movimientos, nuevas rupturas por fuera de aquello que se ha consolidado como cultura, de aquello que se ha consolidado como moral, y a pensar una transformación del hombre a partir del trabajo que busque ante todo
la generación de una riqueza más equitativa, más participativa, más social. Muchísimas gracias.